Vamos a realizar una consulta en Power Pivot con una base de datos de Access. Y la consulta nos dice el número de migrantes que nacieron entre 1990 y 1991. Nos piden por sexo, por país de migración. Entonces, nos vamos a abrir Excel y vamos a importar nuestra base de datos desde Access. Nos dirigimos a Power Pivot, administrar, y a mí ya me salen todos los datos porque ya importé la tabla. Pero para importarlo, nos dirigimos a base de datos de Access, nos da la opción examinar, vamos a buscar nuestra base de datos, yo la tengo en escritorio, la seleccionamos, abrimos, ponemos siguiente, dejamos marcado la selección que ya está previa, siguiente, y se nos aparece todas las tablas con las que cuenta nuestra base de datos en Access. Seleccionamos con las que vamos a trabajar y ponemos finalizar para que se importe. Yo no la voy a finalizar porque ya la tengo importada. Entonces nos va a aparecer de esta manera. Como nos pide por años, nosotros vemos que no tenemos por años de nacimiento. Tenemos las fechas completas. Entonces vamos a realizar una nueva columna solo con los años relacionados a la fecha de nacimiento. Para eso nos dirigimos a nuestra tabla madre, que es emigrantes, que es la tabla principal. Siempre vamos a crear en esas tablas nuevas columnas. Ponemos igual, year, y vamos a seleccionar. Como necesitamos de la fecha de nacimiento, seleccionamos la columna de la fecha de nacimiento, cerramos y ponemos enter. Entonces se nos generó la tabla, la columna, y vamos a darle un nombre. Vamos a ponerle años NAC. Entonces ahora sí podemos trabajar en nuestra tabla. Nos dirigimos a tabla dinámica, gráfico dinámico. Esperamos que se nos cargue. Vamos a trabajar en la hoja de cálculo existente y damos a aceptar. Bien, ahora vamos a realizar lo que se nos solicitó. Nos solicitaron los emigrantes, entonces vamos a ubicarlo en mis nombres, en valores. Nos solicitaron el país, vamos a ubicarlo en ejes, el género en leyenda, para que de esta manera se haga más comprensible nuestra consulta. Y vamos a filtrar años, pero la nueva columna que creamos, y era en emigrantes, para seleccionar el año que nos solicitaron. En nuestro caso era el año 1990 y 91. Nos dirigimos a la parte que dice año NAG, desplegamos, marcamos el recuadro que dice seleccionar varios elementos, desplegamos la flecha y desmarcamos todos los años, y vamos a trabajar solo con el año 1990 y 1991 y aceptamos. Entonces podemos ver por el país, el género, pero para poder visualizar los valores damos clic en el icono más y marcamos etiqueta de datos. Entonces podemos ver nuestra consulta de cada país, el género y con el número de cada género. Bien, ahora vamos a realizar la siguiente consulta. Nos dirigimos a Power Pivot, tabla dinámica, seleccionamos el icono tabla dinámica y vamos a realizar en una nueva hoja de cálculo. Bien. Ahora nos pedían emigrantes. Ubicamos en filas la fecha de nacimiento,
pero la fecha de nacimiento, recordemos que nos pedían específicamente los años. Vamos a constatar la siguiente pregunta que nos decía: el reporte de migrantes que nacieron en 1990. Debemos considerar el año 1990 al que nacieron, que sean hombres y se encuentren en Estados Unidos. Entonces nos dirigimos a nuestra consulta. Decíamos que necesitamos los emigrantes, la fecha de nacimiento, pero el año. Vamos a filtrarlo, arrastramos hasta filtros y en la parte izquierda se nos aparece ya el año NAG y el total. Pero vamos a seleccionar solo el año que se nos solicita, que es 1990. Dice seleccionar varios elementos, marcamos, desplegamos y desmarcamos todos los años porque solo vamos a trabajar con el año 1990. Seleccionamos y aceptamos. Entonces cuando ya aceptamos, nos dirigimos y arrastramos hasta filas. Entonces ya tenemos el año que nos solicitaron. También nos pidieron la fecha de migración. Arrastramos hasta filas y lo ubicamos. También fue la solicitud que nos hicieron del país. El país, nos solicitaron solo un país, entonces tenemos que desplegarlo para solo seleccionar un país. Entonces los vamos a filtrar. En la parte izquierda superior se nos aparece y podemos desplegar para seleccionar. Seleccionamos varios elementos. En el signo más desplegamos y desmarcamos. Entonces nos solicitan solo de Estados Unidos y aceptamos. Una vez que filtramos podemos ubicarla en las filas. También nos pidieron el género, pero recordemos que eran hombres. Género, entonces también tenemos que filtrarlo. Nos dirigimos de la misma forma a género, en filtros y se nos genera en la parte izquierda para poderlo filtrar. De la misma manera seleccionamos el recuadro, desplegamos el signo más, desmarcamos y ponemos solo que necesitábamos masculino. Aceptamos y podemos otra vez ponerlo en filas. También necesitábamos el estado civil. Y la ciudad. Para que nos hagan un recuento, vamos a ubicar de la tabla de migrantes el número de cédula en valores. Listo, entonces ahora podemos organizarlo de mejor manera para que sea una mejor presentación. En filas tenemos todo lo que hemos seleccionado. Entonces en cada uno de ellos damos un clic para configurar. Ponemos configuración de campo. En subtotales y filtros seleccionamos ninguno. En diseño e impresión seleccionamos mostrar etiqueta de elementos en formato tabular y aceptamos. Y vamos ordenando. De la misma manera en años. En fecha de migración, la configuración del campo, ninguno, mostrar etiqueta y aceptamos. En países hacemos la misma acción. En género igual, desplegamos, nos dirigimos a configuración de campo, ponemos ninguno, en la siguiente pestaña mostrar etiquetas, aceptar. Ahora vamos a realizar en nombres de estado civil. De esta manera vamos a ordenar cada uno de los campos que necesitamos. Y solo nos falta la ciudad. Muy bien, hemos concluido. Nos dice que del sexo femenino, como es masculino, son 8 del año 1990 y el país Estados Unidos.
Entonces vamos a confirmarlo con nuestra consulta anterior. Nos pedían solo del año 1990, entonces en años NAC vamos a filtrar. Damos clic izquierdo, en el signo más desplegamos y vamos a seleccionar solo el año 1990. Aceptamos. El país nos decía que era el país de Estados Unidos, entonces filtramos el país, desmarcamos todo y solo sería Estados Unidos. Y nos dice que del sexo masculino son 8 personas, al igual que en nuestra consulta nos dice que son 8 personas de Estados Unidos y tenemos hecho una consulta que coincide la una con la otra. Casi.